Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pupiales y les doy la bienvenida a una nueva franja informativa en el mundo ahora de France 24. Vamos ya con los titulares. Asciende a al menos 50 el número de muertos como consecuencia de varios ataques de Israel a lo largo de la franja de Gaza, según fuentes palestinas. Naciones Unidas denuncia que el enclave sufre las peores restricciones desde el inicio de la guerra. Estados Unidos advirtió a Israel sobre la baja asistencia humanitaria en Gaza. La solución es un cese el fuego, palabras del número 2 de la milicia chiita Hezbollah, quien también advirtió que infligirán dolor a Israel. En el terreno, las autoridades libanesas denuncian la muerte de 41 personas tras los ataques del lunes. El futbolista Kylian Mbappé está envuelto en una fuerte polémica. El capitán de la selección francesa y su entorno negaron la acusación de una supuesta violación en Estocolmo, de la que se han hecho eco varios medios suecos. La fiscal del país nórdico confirmó que hay una investigación en marcha, pero no cita al jugador del Real Madrid. El Mundo Ahora F24 es nuestra etiqueta en redes sociales para que participen con nosotros en nuestras distintas plataformas. Damos inicio en Medio Oriente. Ya son al menos 50 los muertos que dejan varios ataques israelíes en diferentes puntos de la franja de Gaza. Los bombardeos en Han Yunis, la ciudad de Gaza, Nuseirat y Jabalia también tienen como consecuencia varias decenas de heridos. Entre tanto, Naciones Unidas denuncia que hay 400.000 personas atrapadas en el norte de la franja como resultado de la más reciente ofensiva terrestre israelí en la zona. Veamos más en el siguiente informe de Diego Bazzani. Los palestinos lloran a sus muertos a lo largo de la franja de Gaza. Este martes, las autoridades sanitarias gazatíes reportan varias decenas de muertos por bombardeos y ataques israelíes en todo el enclave. Al sur, en Han Yunis, 10 personas fallecieron cuando un misil alcanzó una vivienda en medio de la madrugada. No nos avisaron, estábamos durmiendo, todos nosotros, y nadie estaba despierto. Solo me desperté cuando me levantaron y me dijeron, ¿estás viva? Empecé a buscar a mi prima, que estaba en la misma habitación, pero no la encontré. Los servicios de emergencia dicen haber encontrado 2 cuerpos y están en la búsqueda de 12 personas más en el suburbio de Sabra, en la ciudad de Gaza. También, en el centro de la franja, en el campo de refugiados de Nuseirat, 5 palestinos fueron hallados sin vida después de un bombardeo. Apuntan y atacan contra todo. Somos personas inocentes que no tenemos nada que ver con Hamas, Fatah ni ninguna organización. No tenemos puestos militares, no tenemos nada que implique una amenaza. Un ataque terrestre fue llevado a cabo en Jabalia, uno de los mayores campos de refugiados del enclave, dejando como resultado 11 palestinos muertos. Esta zona, ubicada en el norte de Gaza, lleva más de 10 días siendo el objetivo de una potente ofensiva israelí. La operación ha desembocado en que varias organizaciones internacionales han acusado a Israel de querer aislar a quienes residen en esta zona de la franja. En este contexto llegó una fuerte advertencia de Estados Unidos a Israel. En boca de sus secretarios de Estado y Defensa, Washington amenazó al gobierno de Benjamin Netanyahu que podrían retener la asistencia armamentística en caso de que Israel siga frenando el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Escuchemos. Lo que hemos visto en los últimos meses, el nivel de asistencia humanitaria no se ha mantenido. De hecho, ha caído más del 50% desde su punto máximo. Por eso, el secretario de Estado pensó que era apropiado dejar en claro al gobierno de Israel que hay cambios que deben hacerse nuevamente para asegurarse de que el nivel de asistencia que llega a Gaza vuelva a ser superior a los niveles muy bajos en los que se encuentran hoy. En información del Líbano, Naciones Unidas condenó los ataques israelíes de este lunes en el país que dejaron al menos 41 personas muertas. Hoy se pronunció acerca de un posible cese al fuego tanto el gobierno libanés como la milicia Hezbollah. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu también habló de dicha posibilidad y negó, en diálogo con el presidente Emmanuel Macron de Francia, cualquier posibilidad de un alto el fuego unilateral en Líbano. Veamos más en el siguiente reporte. La crisis humanitaria se agudiza en Líbano. Este lunes, un bombardeo israelí golpeó el pueblo de Aito, en el norte del país, en donde la mayoría de la población es cristiana. El ataque deja al menos 2 decenas de muertos, entre los que se encuentran 12 mujeres y 2 niños. Las Naciones Unidas aseguran que investigarán los hechos.
Tenemos entendido que el ataque se produjo en un edificio residencial. Teniendo en cuenta esto, nos preocupa el derecho internacional humanitario. En este caso, pedimos una investigación rápida, independiente y exhaustiva. Mientras que el ejército de Israel continúa con sus incursiones en el sur del Líbano, el primer ministro Nayib Mikati ha condenado la invasión y clama por un cese al fuego. Estamos dispuestos a afirmar la soberanía sobre todo el territorio, de conformidad con el acuerdo nacional y la constitución libanesa. Esta es nuestra responsabilidad. Por su parte, el segundo al mando de Hezbollah ha reaparecido dando un discurso televisado en el que afirmó que su organización tiene derecho a atacar a Israel, pero también barajó la posibilidad de un alto al fuego. Le digo a los mandos israelíes que la solución es un alto el fuego. No hablamos desde una posición de debilidad. Si los israelíes no lo quieren, seguiremos adelante. Según datos gubernamentales, al menos 1,2 millones de personas han sido forzadas a abandonar sus hogares en el último mes en Líbano. La Agencia para los Refugiados de la ONU también alerta que la situación de los desplazados es crítica. Según la organización, las órdenes de evacuación militar de Israel afectan a un cuarto del país. Vamos a Irán porque reapareció Esmail Hani, comandante de las fuerzas Quds de Irán, desaparecido desde los fuertes ataques israelíes contra la cúpula de Hezbollah. Hani reaparece después de que trascendiera, según varias fuentes, que Teherán sospechaba de él como infiltrado de Israel y lo sometiera a un interrogatorio. Desde Teherán nos amplió previamente nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel. Abbas Nifurushan es uno de los grandes comandantes de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria iraní y tenía desde hace meses a cargo la relación directa con el Líbano, especialmente con Hezbollah, y estaba con el secretario general de esta organización, Hassan Nasrallah, el día de ese ataque a Beirut, donde muere Nasrallah, pero también muere este comandante iraní. Sin embargo, solamente hasta hace pocos días pudieron recuperar su cuerpo y lo trajeron anoche a Teherán. Llegó al aeropuerto Mehrabad, en el centro de la ciudad, y esta mañana se le realizó un entierro masivo en la plazoleta Imam Hussein de la ciudad. Si bien fue bastante grande, con miles de personas acompañándolo, nunca tuvo la dimensión de otros comandantes de esta fuerza que han sido asesinados en el exterior. Si bien hubo una gran presencia tanto de los generales iraníes como del presidente de la República, Masoud Pezeshkian, que estuvo presente en esta ceremonia. Sin embargo, la gran noticia relacionada con este funeral es la reaparición del comandante en jefe de estas fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria, que estaba básicamente desaparecido, del cual no se tenían noticias desde días después del asesinato de Nasrallah, cuando se le vio reunido con el representante de esta organización en Teherán. Se dijo muchas cosas, se dijo que había muerto en uno de sus ataques en Beirut, luego se dijo que no, que estaba detenido por las fuerzas iraníes y que estaba siendo interrogado bajo sospecha de ser una de las personas responsables por esa filtración de información que está teniendo Hezbollah y también la Guardia Revolucionaria iraní. Sin embargo, desde Irán se decía que esto no era así, que él estaba continuando con su trabajo y que estaba bien, y así lo demostró ayer cuando volvió a aparecer, y esta mañana cerrando así un capítulo más de intrigas en esta escalada entre Irán e Israel. Dejamos Medio Oriente porque, como les venimos contando, Italia comenzó desde el lunes a enviar migrantes a unos denominados centros de procesamiento en Albania, en una medida inédita para un país miembro de la Unión Europea. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aplaudió desde el Parlamento en Roma esta política y la calificó como ejemplar. Pero hay voces encontradas entre los 27 Estados miembros. Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo español, recordó que están en contra de estos envíos. Por su parte, la Organización en Defensa de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, también expresó su rechazo. Es realmente una preocupación grave porque no hay certeza de lo que sucederá cuando se despliegue y se transfiera a esos migrantes allí.
Dicen que no van a transferir migrantes vulnerables, pero no sabemos cómo los van a seleccionar. También nos preocupa el hecho de que se les priva de su libertad. Esto debería ser una medida de último recurso. Que España ha manifestado además su posición en contra de contemplar esa creación de centros en terceros países y desde luego lo que vamos a seguir defendiendo en Europa es esa aplicación humanitaria y solidaria del Pacto de Migración y Asilo y evidentemente además España va a seguir trabajando en esa línea que apueste por esas vías de migración regulares y seguras. La Fiscalía sueca investiga una presunta violación en un caso que involucraría al futbolista Kylian Mbappé. Una polémica desatada tras la publicación de un periódico local que informó de la apertura de la indagación tras la visita de la estrella del fútbol francés a Estocolmo la semana pasada. El futbolista, que actualmente juega en el Real Madrid, desmintió las informaciones calificándolas de noticias falsas. Veamos el informe. La estrella del fútbol francés Kylian Mbappé en la portada de los diarios suecos. Las autoridades locales confirmaron que se está llevando a cabo una investigación preliminar por violación, pero sin nombrar directamente a un sospechoso. El medio de comunicación local Expressen dice que ha obtenido información de sus fuentes de que Mbappé es el acusado. El jueves, un grupo en el que se encontraba el futbolista de 25 años cenó en este restaurante de Estocolmo antes de salir de fiesta. El presunto incidente habría tenido lugar más tarde en el hotel en el que se alojaba Mbappé. Según Expressen, Mbappé es razonablemente sospechoso de violación y agresión sexual, que son los 2 grados más bajos de sospecha según el sistema sueco. El jugador del Real Madrid es capitán de la selección francesa. El seleccionador Didier Deschamps dice que no tocará el tema con Mbappé, pero reconoce que la noticia no es buena para el equipo. Realidad o ficción, no voy a hablar con él sobre eso. Creo que es lo suficientemente mayor para saber cómo comunicarse. Tiene suficientes medios para comunicarse. Es mejor dar un paso atrás antes de decir cualquier cosa, pero ocurre muy a menudo, por desgracia. Y sin embargo hay cosas que son difíciles de verificar. No es algo bueno para la selección francesa, obviamente. Kylian Mbappé ya respondió a la polémica. El futbolista publicó un mensaje en X y cuestionó el supuesto oportunismo de la noticia, que llega en víspera de una audiencia entre el futbolista y su antiguo club, el Paris Saint-Germain, por 55 millones de euros en deudas impagas. Mientras tanto, la policía sueca ha recogido pruebas en el hotel en el que se alojaba Mbappé. Según un tabloide, también se está examinando ropa interior femenina, unos pantalones y una blusa. Suecia tiene uno de los índices de violaciones denunciadas más altos del mundo. Sigue la tensión en la península de Corea. Este martes, Corea del Norte hizo estallar las carreteras y líneas ferroviarias que unían al país con Corea del Sur, algo que provocó que soldados surcoreanos lanzaran disparos de advertencia. Las relaciones entre los dos países se han deteriorado desde que Pyongyang acusará a Seúl de enviar drones a su territorio la semana pasada, y por episodios también como el envío de globos con basura desde el norte al sur el pasado mes de mayo. Seguimos en Asia, vamos a India, en donde en la ciudad sureña de Chennai se han registrado fuertes inundaciones. Las precipitaciones han convertido las calles en ríos de agua y han llevado al cierre de varios negocios y también a la suspensión de las clases en algunas escuelas. Ante esta situación, el gobierno estatal declaró la festividad pública en los colegios y oficinas del Ejecutivo de cara al miércoles. Hablamos ahora de la llegada de 2 pandas gigantes a Washington, D.C. como una muestra más de la llamada diplomacia china. Bao Li y Kim Bao llegaron a bordo de este avión de carga procedentes del gigante asiático desde China con destino al Zoológico Nacional de la capital estadounidense. Los pandas hacen parte de un nuevo acuerdo de 10 años entre las autoridades estadounidenses y chinas y son los primeros enviados por Beijing en 24 años. Les recordamos que France 24 en español ya tiene canal de WhatsApp. Nos pueden seguir a través de esta red social donde compartimos lo más importante de la actualidad internacional al minuto. Lo pueden hacer escaneando ese código QR que encuentran en este momento en sus pantallas. Y nos despedimos en Ciudad de México, en donde Hello Kitty, el popular gato de peluches y caricaturas, se tomó las calles. Concretamente fueron seguidores de este personaje los que se hicieron sentir en la capital mexicana para una carrera en la que se conmemoraron los 50 años de creación de Hello Kitty.
Las distancias iban desde los 3 hasta los 10 kilómetros y no había límite de edad. Nos despedimos con estas imágenes. Decimos adiós a este informativo. Quédense con nosotros.